al hermano Andrés. Bueno, al hermano Mario le tocó el capítulo 1, ya recuerdo. Nuestro hermano Andrés le toca el capítulo 2. Estuvimos analizando y estudiando y aprovechándonos de las bendiciones que presentó nuestro hermano Mario en el capítulo 1 y ahora vamos a ir en el capítulo 2, una carta bastante interesante que trata de básicamente las diferencias que Dios establece sobre los dos pactos, el primer pacto y el segundo pacto, es decir, el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hubo un tiempo de transición, ese tiempo de transición hubo mucha gente que no quiso, no quería dejar como Dios demandaba las leyes del Antiguo Testamento, y algunos de manera insistente y equivocada y reprobada por Dios querían continuar en el Antiguo Testamento. Hoy en día no es la excepción, lamentablemente por falta de estudio y por falta de conocimiento de las Escrituras. Muchos mezclan las enseñanzas del Antiguo Testamento con las del Nuevo y las del Nuevo con el Antiguo y hacen un caos de las cosas espirituales. Esperemos en Dios que Dios nos ayude a seguir aclarando estos puntos. Sabemos que no podemos por nosotros mismos, pero sabemos humildemente que Dios nos está ayudando. Y no será la excepción con nuestro hermano Andrés en esta ocasión, que nos va a presentar el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Galatenses. Vamos a abrir esta lección y vamos a ir a Dios en una oración. Le vamos a pedir a nuestro hermano Jesús Ángel Pérez, si es tan amable, que nos ayude con la primera oración. Después ya entrará inmediatamente después de la primera oración por nuestro hermano Jesús Ángel, nuestro hermano Andrés, a disertar sobre esta lección, y nosotros con atención escucharemos. Después de la lección de nuestro hermano Andrés, como ya es costumbre, si cada uno de nosotros tenemos algo que aportar para el beneficio de esta misma lección, pues lo haremos. Y bueno, por eso sé que hay tres oraciones. Vamos a pedir una oración al terminar la lección y le vamos a pedir a nuestro hermano Jorge, nuestro hermano Jorge, que nos ayude con la oración después de la lección, y una última oración le vamos a pedir a nuestro hermano Osvaldo. Antes de la última oración entraremos a nuestros comentarios. Sin más, le vamos a pedir a nuestro hermano Jesús Ángel que por favor abra su micrófono y que nos ayude en esta oración para ir a nuestro Padre Dios. Muy bien, mis hermanos, ¿me escuchan fuerte y claro? Así es, hermano, claramente. Correcto. Inclinemos nuestro rostro como reverencia a nuestro Dios y oremos cada uno de nosotros. Padre, vamos hasta su presencia, humillados, Señor, en esta humilde oración para darle gracias primeramente por esta oportunidad, Padre, que nos da de estar unidos este pequeño grupo de sus hijos de esta forma, de esta manera, con la tecnología, Señor, con la ayuda de nuestras herramientas tecnológicas, de esta manera virtual, con el único objetivo, Señor, que es llenarnos de conocimiento de su palabra, cada enseñanza que ustedes nos tienen impresas en su santo evangelio, Señor, cada enseñanza que ustedes nos tienen ahí preparado, que sea de gran edificación para cada uno de nosotros, como ahora lo vamos a hacer, Señor, en esta tarde, en este capítulo 2, Señor, el cual vamos a iniciar. Abre nuestras mentes, Señor, prepara nuestros corazones para recibir la bendita palabra y así conocer y saber más de su mandamiento, Señor, de sus enseñanzas, de sus mandatos, todo lo que vayamos a escuchar de nuestro hermano Andrés, sea con él, con el que él haya preparado, para así sea una enseñanza clara, Señor, y a nosotros denos esa concentración, ese enfoque, Señor, para así recibir
su bendita palabra, Señor, y salir edificados y tener conocimiento acerca de lo que hoy se vaya a hablar, Señor. Señor, hay necesidades en su pueblo, usted supla, Señor, usted sabe cuáles son, y sea con nosotros, Señor, en esta tarde. Señor, todas las cosas estamos agradeciendo, rogando y pidiendo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hermano Andrés, tiene el micrófono. Muchas gracias, hermanos Javier y Jesús. Agradezco la atención de todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Agradezco también que nuestros amigos que nos han seguido puedan oír también este estudio acerca del capítulo 2 de Gálatas. Déjeme decirle que este estudio tiene información muy importante tanto para nosotros como hermanos en Cristo, como para nuestros amigos que son gustosos de oír, de estudiar y de poder corroborar que sea la palabra de Dios la que se habla, ya que en esta lección se habla mucho acerca de el trabajo de Pablo, de Bernabé, de los apóstoles, y se habla mucho del trabajo que fue dirigido hacia los judíos y el trabajo que fue dirigido hacia los gentiles. Yo veo en Gálatas, amados hermanos, como una extensión del libro de los Hechos, ya que hay información en el libro de los Gálatas o en la carta a los Gálatas que se pueden conectar con el libro de los Hechos, y como que Gálatas nos da detalles en ciertas situaciones para hacer un complemento con lo que pasó en los Hechos de los Apóstoles en algunas circunstancias. El corazón, amados hermanos, de esta carta a los Gálatas, recordemos que la región de Galacia pues era una región que tenía varias iglesias. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 16, 1 y 2 nos informa de que así como ordené a las iglesias de Galacia, el corazón de este hermoso libro o carta que Pablo escribe a los Gálatas es los versículos del 6 al 10 del capítulo 1. Les voy a pedir por favor que lo releamos. Gálatas capítulo 2, pero vamos a ver primeramente Gálatas 1 del 6 al 10, por favor. Dice el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Así como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Estas palabras en estos versículos, hermanos, tratan directamente el problema principal que estaban viviendo los hermanos en la región de Galacia. Y estos versículos tratan también la solución que debía de llevarse a cabo, pero sobre todo la señalización de que por el hecho de permitir mandamientos de la ley judía, mandamientos especialmente la circuncisión como símbolo de todo lo demás, pues es un evangelio diferente. Se tuerce el evangelio de Cristo. El apóstol Juan, cuando escribe las cartas, tiene un sentido muy fuerte de el problema que tiene con los gnósticos.
Y entre los gnósticos había unos que creían que Cristo no había venido en carne. Y Juan señala que aquellos que creen que Cristo no ha venido en carne, pues esos no tienen a Dios. Muchas personas creen que solamente si uno cree que Cristo vino en carne, uno está bien con Dios, aunque uno esté mal en otras cosas. Si uno cree que Cristo vino en carne, está bien con Dios. No está bien con Dios si se viola o se adultera el mensaje de Cristo, amado oyente. Es muy importante que sepamos esto, que lo prediquemos y que usted lo escuche también y lo analice. Es muy importante que cualquier punto que le agreguemos a la ley de Cristo o le cambiemos o le quitemos a la ley de Cristo, ya es un evangelio diferente. Y entonces dice el apóstol Pablo, yo como apóstol, ¿verdad? Pues no voy a agradar a los hombres, porque si todavía tratara de agradar a los hombres, pues no sería siervo de Cristo. O sea, en otras palabras, si yo aceptara el que ustedes se circunciden, hermanos gentiles, pues yo ya no sería siervo de Cristo, sería siervo de los hombres, esclavo de los hombres. En el capítulo 2, amados hermanos, y aquí hago la conexión, Pablo continúa confirmando su fidelidad a Cristo y la sujeción al perfecto mensaje recibido por el Señor. También Pablo menciona a los hermanos sobre otro viaje que hizo a Jerusalén. Y también menciona en este capítulo 2 sobre su reprimenda al apóstol Pedro. Así de que este capítulo, hermanos, se divide en tres partes sumamente importantes para hermanos y amigos que escuchan esta exposición. La primera parte yo la divido en dos puntos. Uno, ¿por qué subir a Jerusalén? Dos, el tema que interesaba en esa reunión de Jerusalén. En la segunda parte, hermanos, acerca de la reprensión del apóstol Pablo a Pedro. Y en una tercera, trataré, si ustedes me lo permiten, la confirmación de ser de Cristo y no de la ley judaica. Así de que este es el resumen de lo que vamos a ver. Y vamos a empezar el capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Dice ahí, después de pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Bueno, este versículo sugiere de veces anteriores cuando Pablo había ido a Jerusalén. Y yo recuerdo al menos dos, hermanos, antes de esta que menciona aquí, de esta que fue después de 14 años. Yo recuerdo aquella vez cuando Pablo, tratando de ver a los otros apóstoles, pues los hermanos le tenían miedo, y entonces Bernabé le ayudó presentándolo a los hermanos y diciéndoles qué había pasado con Saulo de Tarso, quien ahora predicaba a Jesucristo y la resurrección. Y me estoy refiriendo a Hechos capítulo 9, ahí por los versículos 26 al 29 más o menos. Pero otra ocasión, también que recuerdo, es en Hechos capítulo 12, versículo 25, cuando llevando la ayuda hacia los hermanos de Judea, por aquella hambruna que se desató, el capítulo 12, versículo 25 menciona que pasó por Jerusalén. Después de llevar ayuda a los hermanos de Judea, pasó por Jerusalén. Y entonces ahora el apóstol está mencionando que subió otra vez a Jerusalén, pasado 14 años. Y esta parte del versículo 1, esta 14ª vez que Pablo sube a Jerusalén, esta vez que sube de hace 14 años, es lo que creo que está registrado en Hechos capítulo 15,
versículos del 1 al 41, donde se alterna Jerusalén y con la iglesia de Antioquía. Así que el apóstol está haciendo un informe muy bueno a los hermanos de Galacia, pero el tema de él sin duda es seguir enseñándoles a los hermanos de la autoridad de Jesucristo en cuanto a la palabra predicada, a la palabra que ya había sido predicada, y en cuanto al peligro de judaizar. Vamos a ver el punto número 1, si usted quiere, está llevando notas. ¿Por qué subió Pablo a Jerusalén en esta vez que dice que hace 14 años? Versículo 2. Dice el versículo 2, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Tremenda información aquí nos da el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que él subió según una revelación. Entonces aquí, ¿por qué subió Pablo a Jerusalén? Bueno, hubo una revelación que le impulsó a ir a Jerusalén. Hubo una revelación que posiblemente le ordenó que fuera a Jerusalén. Algo similar a lo que hemos visto en Hechos capítulo 13, versículo 2, en aquella parte donde dice, Hechos 13, 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. El Espíritu Santo, hermano, le reveló a Pablo, así como en esa ocasión que acabo de mencionar, ahora le revela que vaya a Jerusalén. Esto que Pablo le está diciendo a los Gálatas, hace 14 años subí a Jerusalén. Y otra vez Pablo demuestra que no obra por cuenta propia. Fíjese la importancia de este versículo. Otra vez refuerza para el conocimiento de los hermanos de Galacia que él no obra por su propia cuenta, que no obra de acuerdo a humana sabiduría, sino que él obra porque el Señor lo guía, porque el Señor le dice, porque el Señor le manda. Pablo, amados, buscaba unidad, por eso subió a Jerusalén, porque él buscaba unidad con los hermanos conocidos. ¿Quiénes eran estos hermanos conocidos? Pues los otros apóstoles, sin duda alguna Pedro, Juan, y también se menciona como pilar al hermano del Señor Jesucristo, a Jacobo. Pablo buscaba la unidad. ¿En qué aspecto? De que se quedara bien establecido, de que él estaba bien unido a lo que el Señor Jesucristo les había dado, enseñado y mandado que predicaran a aquellos hombres que tenían cierto prestigio. Dice el apóstol Pablo otra vez en el versículo 2, subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Y sin duda, amados hermanos, cuando Pedro, Juan, Jacobo y los otros oyen a Pablo, lo que él predica, lo que él enseña, ellos dicen, es lo mismo que nosotros enseñamos, es lo mismo que nosotros predicamos. Así que sin duda esto reafirmaba que Pablo realmente era un convertido por parte del Señor Jesucristo al momento de obedecer el mismo evangelio. Fíjense, amado amigo que gusta de escuchar la palabra de Dios, no cabe duda que el apóstol Pablo aquí nos deja ver la importancia de estar unidos por un mismo mensaje. Saulo, en su papel de inconverso, tuvo que oír la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, tuvo que creerlo,
tuvo que arrepentirse, tuvo que confesar a Jesucristo como el Señor y tuvo que bautizarse para ser salvo. Y luego, después de eso, ya como cristiano, ahora el apóstol Pablo tiene enseñanza directa del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo preparó a Pablo para predicar el mismo mensaje que los demás siervos predicaban. Fíjese toda la información que Pablo le está dando a los hermanos de Galacia. El apóstol fue preparado por el Señor, al igual que Pedro, al igual que Juan, al igual que los otros apóstoles y discípulos que anduvieron con el Señor o que estuvieron cerca del Señor. Por eso leemos allí en Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12, regresando al capítulo 1, Gálatas 1, 11 y 12, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo fue preparado por el Señor. ¿Para qué? Para predicar el mismo mensaje de los demás siervos del Señor. Interesante, ¿no? Punto número 2. Punto número 2. ¿Qué debían dejar claro en Jerusalén? Según las palabras que Pablo está dando a conocer a los Gálatas. ¿Qué debían dejar claro en Jerusalén? ¿Por qué ese viaje a Jerusalén? Bueno, la unidad, amados. La unidad entre la circuncisión y la incircuncisión. Gálatas, capítulo 2, versículos del 3 al 8, por favor. Gálatas 2, del 3 al 8. Mire lo que dice Pablo aquí a los Gálatas. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, o sea, para la incircuncisión. Amados, la palabra circuncisión y su variante es usada en estos versículos que acabamos de leer al menos 5 veces. Ese era el meollo del asunto. La circuncisión era el símbolo de los judíos. La incircuncisión era el símbolo de los gentiles. Los judíos que no eran cristianos o que eran cristianos pero estaban apostatando o estaban predicando falsa doctrina, querían que los gentiles se circuncidaran. Y vamos a ver que en los versículos siguientes la palabra circuncisión se sigue mencionando porque ese es el símbolo del judaísmo. Y el apóstol Pablo en estos versículos que acabamos de leer dice, fíjense bien, ni aun Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Hubo tal armonía, hubo tal concordancia con los hermanos que estaban en Jerusalén, con los apóstoles que estaban ahí, con Jacobo, el hermano del Señor, que ni aun siendo Tito griego, lo vieron con ojos de que tienes que circuncidarte, Tito. No, porque el mismo evangelio que Pedro predicaba a los judíos, ahora el apóstol Pablo predica juntamente con Bernabé y otros a los gentiles. Y en ese evangelio
no se integra la circuncisión física como mandamiento para la salvación. Así de que Pedro, Juan, Jacobo estuvieron de acuerdo con Pablo de que era exactamente el mismo evangelio y que Tito, siendo gentil, hermano en Cristo, no tenía que circuncidarse. Si hubiera habido alguna discrepancia, alguna inconformidad, pues ahí tenían el arma perfecta para decir, hey, tienes que circuncidar a Tito, Tito, tienes que circuncidarte. Porque esa era la ley de que si alguien quería hacerse judío, tenía que circuncidarse, tenía que guardar la ley, tenía que hacer lo que los judíos hacían. Pero parece que en este momento que Pablo subió a Jerusalén, hubo un acuerdo perfecto entre el evangelio hacia los gentiles con el evangelio hacia los judíos. Ya no más circuncisión. Dice el apóstol Pablo, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, hablando de la presión que ejercían los judaizantes. También dice en estos versículos que leímos, Dios no hace acepción de personas. Y dice en este versículo 6, a mí pues los de reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, no hay ni una variante de que tiene que haber circuncisión. Versículo 7, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Y el versículo 8, ahí está la unidad, hermanos. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. O pudiéramos agregar la incircuncisión. Jesucristo actuó en ambos, así de que era el evangelio de Jesucristo en las dos situaciones, y no había en el evangelio de Jesucristo el mandamiento de judaizar. No había tal mandamiento. Así que vamos a ver ahora los resultados de la visita del apóstol Pablo, que está exponiéndole a los hermanos de Galacia, había hecho a Jerusalén. ¿Qué provecho tuvo esto, amados hermanos? Gálatas capítulo 2, versículo 9 y 10. Gálatas 2, del 9 al 10, amado, escucha. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Sin duda, amados hermanos, pudiéramos aquí pensar que fue cuando el apóstol Pablo mandó a las iglesias de Galacia que ofrendaran conforme Dios les había prosperado, de lo cual hace referencia el apóstol Pablo a los hermanos de Corintio, registrado en la primera carta a los Corintios capítulo 16, 1 y 2, para ayudar a los pobres. Porque recordemos que es significativo el hecho de que el apóstol Pablo dice, en cuanto a la ofrenda para los santos. Para los santos. Posiblemente tenga esto relación con la petición de los hermanos en Jerusalén, que le pidieron que no se olvidara de los pobres de Judea. Vamos a ver un punto número 3, amados. El punto número 3, vamos a ver ahora lo que es la reprensión de Pablo a Pedro en Antioquía. Déjeme tomar un poco de agua porque ya se me resecó la garganta.
En el punto número 3, vamos a leer, por favor, primeramente Gálatas, capítulo 2, del 11 al 18, por favor. Gálatas 2, del 11 al 18. Leemos. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Amados, realmente se me facilitó mucho el preparar esta presentación, porque se explica solo lo que está aquí escrito. Por ejemplo, cuando leemos ahí que cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, pudiéramos hacernos una pregunta. ¿Era Pablo menor que Pedro? Porque déjeme decirle, amado oyente, que en la tradición religiosa, en el catolicismo, mencionan que Pedro era el primer papa, o fue el primer papa, y que Pedro era mayor que los apóstoles. Primeramente, si Pedro hubiera sido el primer papa, uno de los requisitos es que es infalible, o es lo que dicen, que el papa es infalible. ¿Y cómo es que Pablo le reprendió? Y si Pedro era mayor que Pablo, ¿cómo es que Pablo le reprendió? La respuesta es sencilla. Primeramente, Pedro no era el primer papa. Segundo, Pedro no era mayor que los apóstoles, era igual que ellos, un siervo del Señor. Así de que si él tenía alguna falla, algún error doctrinal, cualquier apóstol podía llamarle la atención. Ahora, esto que estaba haciendo Pedro era escandaloso. Era escandaloso porque con su hipocresía estaba llevándose en los pies a otros hermanos como Bernabé y otros. Entonces, era algo público. Y por lo tanto el apóstol Pablo le exhortó en público, le reprendió en público. Ahora, cuando dice ahí el versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pregunta, ¿de quién tenía miedo Pedro? De los de la circuncisión. Amados, los judaizantes eran terribles. El apóstol Pablo fue uno de ellos. Él persiguió a los cristianos. Es ahora Pablo el que es perseguido por los judaizantes. Ahora, el asunto es que entre Jerusalén y Antioquía, los judaizantes tenían mucha fuerza. Prácticamente estaban dentro de sus centros de operaciones.
y podían fácilmente, tenían el poder y la autoridad, no de Dios, sino de los hombres, para destruir a aquellos que se oponían a ellos. Así de que Pedro tenía miedo de los judaizantes. Pedro tenía miedo de los judaizantes, dice el versículo 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Tenía influencia el judaísmo? Sí, hermanos, no solamente Pedro, sino otros hermanos judíos, también estaban actuando de forma hipócrita. Y aún Bernabé, este hombre llamado Justo, este hombre que puso la venta de su heredad a los pies de los apóstoles, este hombre que acompañó a Pablo en el primer viaje de predicación del evangelio, este hombre también era arrastrado. Tenían influencia los judíos, amados. Los que se aferraban a la ley de Moisés tenían mucha influencia. Por eso había temor hacia ellos. Dice el versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos. Fíjese, ¿por qué Pedro fue reprendido en público delante de todos? Dice Pablo. ¿Por qué fue reprendido en público? Porque era público lo que estaba haciendo, estaba arrastrando a otros hermanos. En su simulación, el apóstol Pedro estaba haciendo que otros cayeran en pecado también. Y entonces la reprensión de Pablo es muy propia. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, o sea, Pedro vivía como los gentiles. ¿En qué aspecto? Era libre en Cristo. Pedro vivía como los gentiles. ¿En qué aspecto? Había ido a predicar a los gentiles, a la casa de Cornelio. El apóstol Pedro había entendido de que Dios no hace acepción de personas. Él había gozado esta libertad. Y entonces le dice Pablo, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y luego le dice, nosotros, mira Pedro, tú y yo, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ni un hombre es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Tú y yo, Pedro, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? No. ¿Por qué somos hallados pecadores? Porque fallamos. Porque estamos siendo de doble ánimo. Porque estamos diciendo que Dios no hace acepción de personas, pero actuamos como si hubiera acepción de personas. Versículo 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué había destruido el evangelio, hermanos? ¿Qué había destruido a Pedro con su conversión? ¿Qué había destruido Pablo con su conversión? La ley de Moisés ya no era válida. Era obsoleta. Ahora la ley que valía era la de Cristo el Señor. Pero si le volvemos a dar vida a la ley de Moisés, entonces transgresor me hago de la ley de Cristo y aún de la ley de Moisés, que me llevó a Cristo. ¿Qué había aprendido Pedro de hacer acepción de personas? Él había aprendido de que no hay acepción de personas. Cuando tuvo aquella visión de aquel gran lienzo con toda clase de animales, reptiles, cuadrúpedos, aves, y aquella voz que le decía a Pedro, mata y come.
Pedro, como buen judío, dijo: Señor, cosa inmunda jamás ha entrado a mi boca. El Señor le dijo: no llames inmundo lo que Dios ha limpiado. Y todavía Pedro baja de la azotea y va cavilando en esa visión, y hasta después Pedro comprende de que esa visión tenía el significado de que ya no había acepción de personas. Y se lo confiesa en la predicación a Cornelio, a los hermanos, cuando va y da el informe de lo que pasó en la casa de Cornelio. Es interesante, pues, cómo nosotros podemos llegar a creer en lo que Dios dice y cómo podemos fácilmente deslizarnos a hacer lo contrario de lo que Dios dice. Amados, ¿era Pablo menor que Pedro? ¿De quién tenía miedo Pedro? ¿Tenía influencia el judaísmo? Claro que sí tenía influencia. ¿Por qué Pedro fue reprendido en público? Porque su pecado era público. Tenía que hacerse algo inmediatamente. ¿Qué había aprendido Pedro de hacer acepción de personas? Que era pecado hacer acepción de personas. ¿Cuál era la actitud de Pedro? Esto es hermoso, hermanos. Porque podemos hablar muy mal de Pedro en estos versículos. Pero hay algo grande aquí, amados hermanos, algo glorioso. La humildad de este siervo de Dios. Fue reprendido por Pablo y no se registra, amados, de que Pedro haya discutido tratando de justificarse. Por lo tanto, asumimos que Pedro, cual espíritu denota en sus cartas, un espíritu humilde, maduro, aceptó la reprensión del apóstol Pablo. La aceptó con temor y temblor, como aquella vez que negó al Señor Jesucristo 3 veces. Esta actitud de Pedro, hermanos, que si usted tiene un informe contrario a esto, hágamelo saber, por favor. Me gustaría ver si hay algo pero yo creo que Pedro fue humilde y aceptó la reprensión de Pablo. Porque de ahí en más no se dice nada, al contrario. El apóstol Pedro en la segunda carta hace mención del apóstol Pablo como el amado hermano Pablo. Y hace referencia a la escritura de Pablo. Así que yo me quedo con eso, amados. La humildad del apóstol Pedro reconociendo su falla e inmediatamente haciendo arreglos para seguir adelante, ¿verdad? Arrepintiéndose y restaurándose para seguir adelante. Vamos a entrar al punto número 4 y este será el último punto, amados hermanos. Espero contar con su paciencia hasta el fin. Yo les agradezco mucho ello. Amados oyentes, Gálatas es un libro precioso porque ahí se registra lo que una persona siguió al pie de la letra en cuanto al mandamiento de Jesucristo. El apóstol Pablo, un hombre íntegro, un hombre completo en cuanto a las cosas de Dios. Este capítulo 2 nos enseña en un punto número 4 que ser de Cristo significa no ser de la ley judaica. Gálatas capítulo 2, versículos 19 al 21, por favor. Gálatas 2, 19 al 21, dice el apóstol: porque yo por la ley soy muerto, para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, en la carne lo vivo, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Este amado apóstol
era muerto a la ley para poder vivir para Cristo. Tenía que morir a la ley. La ley, amados, la ley de Moisés funcionó en Pablo como el guía, como el ayo que lo llevó a Cristo. Pero al terminar la ley, su función, murió. Mientras que ahora Cristo vivía en él. La ley de la gracia vivía en él. Por eso el versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo no anduvo con los 12. El apóstol Pablo no fue de los 12. Pero recibió la enseñanza de Cristo, y esta es otra prueba más de que así fue. Porque Pablo recibió la enseñanza de que si alguno quiere ir en pos de Cristo, tiene que tomar su cruz, seguir en pos de Él. Si alguno quiere ir a Cristo, tiene que negarse a sí mismo. Tiene que despreciar su propia vida y permitir que la vida de Cristo sea ahora en Él. El Señor Jesucristo, Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25, dice, Mateo 16, 24 y 25, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y Romanos capítulo 6, versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Tremendo, hermanos. Tremendo mensaje del apóstol Pablo. Él siguió al pie de la letra las enseñanzas del Señor Jesucristo en cuanto a negarse a sí mismo y permitir que Cristo viva en él. Pablo vivía, amados, cargando su cruz cada día, sufriendo por Cristo cada día, dando su vida cada día, siguiendo el ejemplo del Maestro cada día. Y en ese sentido estaba crucificado juntamente con Cristo. En ese sentido, Cristo estaba viviendo en él. En ese sentido, al apóstol Pablo no le importaba morir por Cristo, porque sabía que la muerte en Cristo era ganancia. Así que, ¿qué más podemos decir, amados? Versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No desechemos la gracia de Dios, amados. No desechemos esa ley de la gracia de Dios. Esa ley perfecta que nos menciona Santiago capítulo 1, versículo 25. Esa ley que nos permite ser bienaventurados en lo que hagamos. No la desechemos. Por eso no nos cansamos de hablarle, de predicarle a nuestros amigos y vecinos, a todos aquellos que gustan de oír la palabra de Dios. Usted necesita venir a Cristo, necesita hacer arreglos con Dios para que viva esta vida en Cristo, así como el apóstol Pablo nos enseña. Así que después de estas palabras, los hermanos de Galacia tenían que quedar bien claros en cuanto al sentido de que Pablo era apóstol de Cristo y que el evangelio que Pablo les predicó era el evangelio de Cristo que predicaba Pedro, Juan, Jacobo y los demás. Para concluir, amados oyentes, la lección que no debemos olvidar. Pablo habla esto a los Galatas, a los hermanos de Galacia, para confirmar su amonestación en contra de desviarse del camino, enseñando en el principio de la salvación de ellos. Podemos extraer para nosotros
en cuanto a lo que leemos de este capítulo 2, la unidad con Dios y con los hermanos en Cristo y con la iglesia del Señor. Esta solamente es posible por ver, aprender y enseñar el Evangelio de Cristo, sin agregarle opiniones humanas o filosofías humanas. Recibir, darle la bienvenida, así como lo hicieron los hermanos de Jerusalén con Pablo y con Bernabé. Darle la bienvenida a aquellos que traen la enseñanza no adulterada, con palabras de Dios y no de humana sabiduría. No aceptar el error doctrinal, aunque venga de una persona elocuente. No aceptar una enseñanza porque sea bonita o que se oiga bien, sino más bien escudriñar las Escrituras para comprobar que esto sea así. Ser humildes, amados, y aceptar la amonestación que nos invita a arrepentirnos de a venir a Cristo. Amado amigo, si usted ha oído lo suficiente y cree que Cristo es el Hijo de Dios y que Él dejó su mensaje para que todos lo predicásemos, usted necesita venir arrepentido, bautizarse, confesando que Cristo es el Hijo de Dios, y de ahí en adelante caminar el camino que el Señor Jesucristo le pone enfrente. Si usted necesita ayuda, háganoslo saber con toda confianza. Nosotros le ayudaremos. Yo agradezco la atención, amados hermanos, y este es el mensaje que yo traje de Gálatas capítulo 2. Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén, hermano Andrés. Muchas gracias por su lección, por su buena exposición. Obviamente aprendemos cosas maravillosas cada vez que escudriñamos las Escrituras con sinceridad y con humildad. Nuestro hermano de la oración tiene su tiempo y después indicaremos el orden en que, si tienen algo que comentar de la lección o añadir, lo haremos. Nuestro hermano de la oración tiene su tiempo. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Padre y Dios Todopoderoso, le damos gracias, Padre, una vez más por esta oportunidad que hemos tenido, Padre, de escuchar su palabra a través de su siervo, el hermano Andrés. Pedimos, Padre, que siga bendiciendo y que bendiga cada uno de nosotros, como aquellos que siguen también, Padre, predicando su palabra donde quiera que vayan. Le damos gracias, Padre, por este privilegio que tenemos como cristianos de poder ser llamados sus hijos. Le pedimos, Padre, que continúe con nosotros, que nos siga bendiciendo, Padre, a como nosotros continuamos viviendo en este mundo, poniéndole a usted primero a través de su palabra. Y como siempre, Padre, pedimos para nuestras familias, para aquellos que sufren, para nuestros hermanos que están yendo a través de tiempos difíciles, y que su palabra, Padre, siempre siga predicando como en esta plataforma. Todo esto, Padre, le damos gracias y lo pedimos a través del nombre más precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Jorge. Bueno, el orden que yo tengo aquí en la pantalla es nuestro hermano Jesús Ángel Pérez, después nuestro hermano Sergio Ramón Herrera, nuestro hermano Mario Javier Moreno, nuestro hermano Jorge González, después nuestro hermano Osvaldo y luego nuestro hermano Moisés Algara Chávez. Así es que le vamos a dar la oportunidad a nuestro hermano Jesús Ángel, si tiene algo que comentar, por favor, hermanito. Sí, mi hermano, buenas tardes. Haciendo un pequeño comentario breve, ¿verdad?, en cuestión al punto de este acontecimiento cuando el apóstol Pedro, es reprendido en público, ¿verdad? Vemos ahí, como lo mencionaba nuestro hermano Andrés, la humildad de la que Pedro recibió esa exhortación, ¿verdad? Esas palabras de parte del apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos ver, lo podemos, por ejemplo, aplicar ahora en la actualidad, ¿verdad? Con los hermanos que a veces les hacemos un comentario, ¿verdad? Un comentario constructivo, una crítica constructiva, algo para que
pues ellos puedan mejorar en lo que es la adoración a nuestro Dios y así también en cada lección que ellos presentan. Entonces, hay veces que se toma de mala manera, ¿verdad? Hay veces que no toleran la exhortación, no toleran ser reprendidos, ¿verdad? Por algo que están haciendo incorrecto, que no están llevando correctamente en cuanto al Evangelio, ¿verdad? Entonces, vemos aquí claramente cómo Pedro, ¿verdad? Fue en público. Hay veces que a uno le comentan algo en privado y aún así se ofende, ¿verdad? Se siente muy ofendido a causa de ese comentario, pero aquí vemos cómo pues fue en público y pues lo tomó de buena manera, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar en ello, ¿verdad? Yo sé que hay casos, ¿verdad? Entonces pues vamos a tratar de ser como estos hombres de Dios, ¿verdad? Que estuvieron en esa época, en ese tiempo y trabajaron para el Señor y tenían siempre bien en mente, ¿verdad? Todo lo que tenían que hacer y lo que Dios les había mandado, lo que nuestro Señor Jesucristo les había dejado a cada uno de ellos. Ese es mi comentario. Gracias. Gracias, hermano Gracias. Jesús. Hermano Sergio. Gracias, hermano Javier. Muchas gracias, hermano Andrés, por su excelente estudio, ¿verdad? Y pues, hermanos, pues, francamente, ¿verdad? Entre más oímos y estudiamos estas hermosas cartas, pues más nos asombramos, ¿verdad? Del apóstol Pablo, su trabajo que él hizo. Hizo grandes cosas para Dios y yo pienso, hermanos, que en la sabiduría, en el conocimiento que él tenía como fariseo, que fue en un tiempo, ¿verdad? Practicando y haciendo, obedeciendo la ley de Moisés, yo pienso que eso le ayudó mucho en su conocimiento que él tenía cuando enfrentaba a los enemigos, ¿verdad? Porque él conocía de la ley de Moisés, era celoso, ¿verdad? Y tenía mucho conocimiento. Entonces no tenía enemigos pequeños, pero también él no era fácil de que lo pudieran atrapar en algo, ¿verdad? Aparte de que vemos pues la gracia, ¿verdad? De Dios, porque ahí como usted bien lo leyó en el versículo 2, ¿verdad? Cuando dice él que había subido a Jerusalén por causa de una revelación, ¿verdad? Ahí estamos viendo cómo Dios le manifestaba los propósitos, lo que él quisiera. Es algo asombroso, hermanos. Es algo asombroso, ¿verdad? Hay muchas cosas que podemos sacar ahí, ¿verdad? Pero voy a dar lugar a mis hermanos para que comenten también. Muchas gracias, hermano Juan, que Dios le bendiga. Gracias, hermano Sergio. Hermano Mario, por favor. Gracias, hermano Javier. Gracias, hermano Andrés. Vemos este capítulo 2 sobre el judaísmo, pues estaba haciendo mucho daño. Y es interesante entender que todo pecado nos va a condenar. Por eso Pablo reprendió a Pedro, porque lo que estaba haciendo Pedro era de condenar. La hipocresía de estar jugando entre el judaísmo y el cristianismo es hipocresía. Y lamentablemente muchas personas no entienden eso. Juegan con el judaísmo, juegan con el cristianismo, pero esa es hipocresía. Y eso lamentablemente los va a llevar a la condenación. Y el error arrastra. Vemos cómo esa actitud, esa hipocresía de Pedro había arrastrado a muchos.
Y lo otro interesante que el apóstol Pablo dice en el versículo 20, ¿verdad? Que ya Cristo es el que lo gobierna. Pero para que Cristo lo gobernaba, él tuvo que haber dejado la ley. Tuvo que dejar de perseguir a la iglesia. Lamentablemente oímos muchas veces dentro de los religiosos que Cristo es el que lo gobierna, pero practican la ley, parte de la ley. Pues Cristo no lo gobierna, sigue gobernando él, porque está haciendo lo que él quiere, no lo que Dios le manda, porque Dios le manda a practicar la ley de Cristo, el Nuevo Testamento, no la ley del Antiguo Testamento. Muchísimas gracias, hermano, bendiciones. Gracias, mi hermanito. Hermano Jorge, por favor. Gracias, hermano Javier. Gracias, hermano Andrés, por el estudio. Claro, entendible. Creo que cualquier persona que haya escuchado, tomando notas, se les va a hacer más fácil entender esta carta. Solamente quisiera agregar los casi puntos que el hermano Andrés ya habló de, pero solo quisiera enfatizar un poquito más lo que siempre estamos hablando aquí en este capítulo 2, donde primeramente lo primero que yo veo ahí en Pedro, como mencionó el hermano Andrés, no es infalible, que quiere decir de que aunque tenía un hombre, un apóstol, o cualquier cristiano que vivió en el primer siglo, que tenía el Espíritu Santo nunca controlaba a la persona, sino, como dice 1 Corintios 14, creo que es el 32, vemos que los espíritus de los profetas están sujetas a los profetas. Y el contexto ahí, como sabemos, de los dones del Espíritu Santo. Así que los apóstoles tenían el libre albedrío, aunque el Espíritu hablaba a través de ellos. Ellos aún tenían la libertad para hacer, pues, lo que ellos, una vez que oyen la verdad, ellos tienen la oportunidad de hacerlo, como nosotros hoy en día. Las situaciones que yo veo ahí, ese es el punto número uno que yo veo, de que los apóstoles como nosotros hoy tenemos la libertad para escoger servir a Dios o oír la palabra y no hacerlo. Hay veces que no se entiende ciertas cosas de la palabra de Dios al individuo, hay que seguir estudiando, pero en el primer siglo, empezando la iglesia en Jerusalén, vemos que empieza con solo judíos. Y esto medio complica para hacer las cosas tocante a solo la carne. Por ejemplo, en Hechos capítulo, creo que es en el 12, después de la persecución de Esteban, los hermanos dejan Jerusalén, hermanos judíos, y ellos van predicando la palabra a solo judíos. Después vemos, pues ya vimos en Hechos 10 de que Pedro, Dios le manifestó de que los gentiles también eran aceptados por Dios. Pero él en Hechos capítulo 11, al regresar a Jerusalén, tiene que explicar por qué él entró en la casa de los judíos. Y ahora aquí en Gálatas capítulo 2 vemos de que Pedro, ahora cuando están los gentiles, cuando está entre gentiles, él es normal, cuando vienen los judíos, deja a los hermanos gentiles y muestra una diferencia, porque sabemos es hipocresía. Y el apóstol Pablo entendió claramente qué es lo que estaba haciendo y por eso se tuvo que reprender esa acción. Pero es interesante de que Pedro, siendo la persona que vio el bautizo que pues el Espíritu de Dios cayó sobre Cornelio y su casa, para que él se dé la vuelta más tarde y haga esto. Pero esto nos muestra de que cualquiera persona puede andar en otros caminos si no estamos atentos a la palabra de Dios. Así que gracias, hermano Andrés, y gracias a todos que han escuchado. Esperemos de que estos estudios sean de ánimo como siempre. Gracias. Gracias, hermanito. Hermano Osvaldo, por favor. Muy bien, gracias, hermano Andrés, y a cada uno de los hermanos acá en la plataforma.
muy buena exposición, hermano, que nos hace ya introducirnos prácticamente a que podamos venir haciendo nosotros la diferencia que hay entre la ley del Antiguo Testamento a la ley de Cristo, la perfecta ley de la libertad. Y es algo que nuestros amigos que todavía divagan entre esos dos pensamientos y que aún quieren andar entre esas dos leyes, ¿verdad? Y no estar definidos por la ley de Cristo. Queremos animarles a que puedan prestar atención a la ley de Cristo y hacer la voluntad de nuestro Dios y escuchar a Cristo Jesús, que es el profeta y el vocero oficial para esta nueva dispensación. Gracias, hermano Andrés, y gracias, hermano Javier, que Dios les bendiga. Amén, hermano Osvaldo, en lo que comentó en todo. Hermanito Moy, por favor. Gracias, hermano. ¿Sí me escuchan? Algo sí, hermano, sí se escucha. Escucha, bueno, pues a ver. Pero, Mejor. claro. ¿Está mejor? Está mejor, sí, claro. Ok, bueno, gracias. Sí, hermano, pues muchas gracias, mi hermano Andrés Pong Esparza, que siempre se esfuerza, nuestro hermano, lo vemos un trabajador incansable en la obra, lo vemos predicando, lo vemos enseñando y muy activo. Bueno, no es nada personal, simplemente darle respeto, porque a cualquiera de mis hermanos que hacen lo mismo se les muestra un respeto por lo que hacen en la obra del Señor. Y en este caso, pues nuestro hermano ha hecho un buen trabajo, como siempre. Me llama la atención lo que ya se ha sobrecomentado, ¿verdad? Y sobre la actitud en el punto número 3 que nuestro hermano habla de la reprensión de Pablo a Pedro. Me llama la atención en el hecho de que Pablo en la iglesia de Corinto fue criticado por unos pocos que siempre estuvieron en contra de él. Le decía, por ejemplo, otras cosas, ¿verdad? Que como según los Corintios 10:10, ¿verdad? Cuando le dice las cartas son duras, ¿verdad? Pero la presencia corporal débil. O sea, como que le estaban acusando de que tenía poco valor, de que en ausencia de ellos era muy fuerte, muy duro, pero que en presencia pues no mostraba la misma actitud, como dándole a entender que le faltaba valor, ¿verdad? No fue así, sabemos que no fue así, y para muestra basta este botón que nuestro hermano expresó, ¿verdad? Aquí en la carta a los Gálatas. Esto prueba que el apóstol Pablo no le faltó valor, al contrario, él para exhortar y también para reprender, como algunos en Corinto ya dije yo le acusaban, él pues vemos que comprobó todo lo contrario, ¿verdad? A lo que le acusaban, con hechos, hermanos, no con palabras. Nunca Pablo se defendió verbalmente desmintiendo a alguien, ¿verdad? Simplemente con hechos, que así debe de ser, ¿verdad? Si alguien nos acusa pues de algo falso, con hechos vamos demostrando que no. Eso es lo que yo tomo de la actitud. Por otro lado, lo que decía nuestro hermano Andrés, de la humildad del apóstol Pedro. Sí, hermano, yo también creo firmemente que fue humilde. Y fue humilde porque ciertamente como cuando él fue, durante el ministerio personal, fue instruido por Señor Jesucristo, tuvo muchos efectos. A decir, buscamos, tuvo muchos, pero a favor de él podemos decir que cambió drásticamente. En él sí operó un cambio radical. Y qué tan grande no fue su cambio que llegó a ser anciano de la iglesia, pastor de la iglesia, ¿verdad? Eso nos demuestra que efectivamente fue sincero en ese cambio. Y finalmente, hermanos, en el punto número 4, cuando nuestro hermano hablaba, ser de Cristo y no significa ser de la ley judaica o judía. Ser crucificado con Cristo, ¿verdad? Es algo que nosotros ahora debemos aprender del apóstol Pablo. No todos podemos decir, tal vez, que estoy con Cristo juntamente crucificado, aunque deberíamos. Pero digo yo, no todos los cristianos pueden decir lo mismo, porque todavía no quieren sacrificar muchas cosas de su yo interno. Quieren, como decía por ahí el hermano, no sé, fue el hermano Mario Javier, que muchos no se han despojado todavía de
sus intereses. Dicen que sirven a Dios, pero sirven al judaísmo de alguna manera, ¿verdad? El judaísmo arcaico. Y eso es algo que nosotros debemos que aprender, hermanos. Ser crucificado con Cristo es abandonar todos nuestros gustos, todas nuestras ambiciones malas o perjudiciales que dañen nuestra relación con Cristo. Hermanos, pues ese es mi comentario, con eso me quedo, y nuevamente gracias, hermano Andrés, por su trabajo. Dios les bendiga. Gracias, hermano Javier. Gracias, hermano Moy. Bueno, gracias a todos mis amados hermanos en esta plataforma por sus acertados comentarios. Cada uno aportó cosas bastante importantes. Gracias obviamente a nuestro hermano Andrés. Vemos a dos apóstoles en contraste, como ya ustedes bien mencionaron en sus comentarios, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Podemos aprender de los dos, de sus habilidades y de sus desaciertos, ¿verdad? Uno, un Galileo, otro educado de manera muy formal, bajo los pies de los mejores maestros. Muy valiente el apóstol Pablo, cerciorándose de que no había corrido en vano. Y el apóstol Pedro, bueno, se resalta la actitud, pero lo más maravilloso de esto es que el evangelio que se le llama aquí en esta carta la gracia de Dios, en contraste con la ley de Moisés o las obras de la ley, los cubrió a los dos, a este gran siervo de Dios, nuestro hermano Pablo, y el apóstol Pedro, que no solamente notamos, yo siempre me he impresionado con la actitud del apóstol Pedro, muy impulsivo, muchos altos, muchos bajos, pero siempre, si ustedes observan lo que está escrito acerca de su persona, siempre que fue reprendido, siempre que fue corregido, de esta misma manera, lo aceptó. Y eso es un gran consuelo para mí, creo que para todos nosotros, amados hermanos. Cuando nosotros nos revistamos de esa clase de humildad, seguramente vamos a tener la misma bendición de nuestro Dios que tuvo el apóstol Pedro. Así como hemos visto nuestro hermano Andrés, cuando habla con el espíritu de él ferviente de esto, lo podemos haber notado todos, que lo sentía en su corazón nuestro hermano Andrés cuando hablaba de este capítulo, de estos personajes, de la humildad del apóstol Pedro y de la decisión del apóstol Pablo en los últimos versículos, de cómo se revistió de nuestro Señor Jesucristo, pero finalmente la gracia cubrió a estos dos grandes hombres. Y si hablamos un poquito más de la hipocresía del apóstol Pedro, pues es solamente eso, hipocresía, conocimiento. Él estaba bien seguro de que estos hermanos judaizantes estaban mal, estaban equivocados. Para este tiempo ya había él peleado mucho con ellos, y lo más probable es que ya estaba fastidiado de la actitud de estos hermanos, y cuando venía se retraía, y no debería de ser eso. Por eso se le llama hipocresía nada más. Jamás fue reprendido por otra clase de pecado. No está reprendido por falta de enseñanza, por falta de conocimiento o porque esté acercándose a la apostasía. Él simplemente parece ser que se cansó de la actitud de tantos hermanos con esta actitud, que dijo, ya no quiero yo estar lidiando con esta clase de hermanos, ahí vienen otra vez, yo mejor me hago a un lado. No tenemos que hacernos a un lado. Es necesario luchar, porque miramos a muchos hermanos que dicen, esos hermanitos son así, ya no se puede, ya no esto. No, hay que seguir luchando.
porque como seres humanos el apóstol Pedro también era un ser humano. Parece ser que esto le llevó a este error grave y aquí lo tenemos, pero lo más bonito que aprendemos de él, su humildad. Muchas gracias, hermano Andrés. Gracias a todos ustedes. Y ahora vamos a pasarle a la última oración, o antes a nuestro hermano Andrés, si quiere comentar algo, darle gracias a los hermanos. Gracias, hermano Javier. Sí, como no, muchas gracias, hermanos. La honra y la gloria sea siempre para nuestro Señor, y que todos y cada uno de nosotros gocemos de la gracia del Señor para seguir hablando de la palabra de Dios. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Nuestro hermano Osvaldo parece ser que tiene la última oración. Le voy a pedir que incluya a mi esposa. Está aquí en cama con una fuerte gripa, por favor. Se llama Rosa Isela. Ok, hermano. Amado Padre, que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Damos gracias, bendito Padre Celestial, porque nos has dado la vida y la oportunidad de poder enseñar tu palabra a través de este medio. Bendice su palabra y bendice el siervo que usted escogió, que fue nuestro hermano Andrés, igualmente a su familia. Queremos pedirte en esta hora que esta palabra no vuelva vacía, sino que traiga su propósito para la cual fue enviada. Y esperamos, Señor, de que traiga frutos. También le pedimos y le suplicamos por la esposa de nuestro hermano, nuestra hermana Rosa, que está enferma con una gripe, Señor, y resfriado y calentura. De seguro te oramos y te suplicamos por ella para que tú le ayudes. Igualmente te oramos y te pedimos por mi nieta, que volvió a recaer, Padre, y en estos momentos pues ya está nuevamente con antibióticos y con fiebres y intravenosos, y te oramos y te pedimos que tengas compasión de esta niña, Padre, que a su eterna edad de 3 años sufre de su problema, y le suplicamos que le ayudes a ella, pero no solo a ella, sino también a todos los hijos de nuestros hermanos y familiares también de nuestros hermanos de la plataforma y de otros hermanos en el mundo entero, y estos hermanos de República Dominicana también, que de seguro están pasando duro el problema que han sufrido en ese lugar, Padre, donde ha caído el vasto de agua, y le suplicamos de que usted ayude, Padre, que ponga corazones buenos y generosos para que puedan ayudar y poder suplir a la necesidad de estas personas, especialmente del gobierno, Padre, en ese lugar. Esperamos de tu voluntad, Señor, y gracias te damos y todo te lo pedimos a través de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Dios y Salvador, conforme a tu divina y santa voluntad. Amén. Amén. Gracias, hermanito Osvaldo. Hermano Andrés, usted tiene los micrófonos. Yo me voy a tener que despedir, hermanos, han de disculpar. Sí, gracias, hermano Javier. Saludes, y por favor que saludes a los hermanos, hermano. Que esté mejor su esposa. Claro que sí. Vamos a despedirnos de nuestros amigos y hermanos de Facebook, agradeciéndoles que estén con nosotros e invitándoles a que inviten a otros a que escuchen la palabra de Dios en este programa y en todos los programas donde se habla de la palabra de Dios por muchos de nuestros hermanos en Facebook y en YouTube. Así que también hay muchas plataformas, diferentes hermanos por Zoom. Les agradecemos que estén atentos a ello y que el Señor les bendiga. Si en algo podemos ayudar o si necesita más información, con todo gusto le hacemos llegar lo que necesite en relación con las cosas de Dios. Dios les bendiga. Muy buenas noches.